A veces hay nombres que, sin que nos demos cuenta, definen nuestro día a día. Escuchamos música, vemos películas, usamos tecnología que, bueno, ya damos por sentada, pero detrás de muchas de esas experiencias se esconde el genio de un solo hombre, un visionario que transformó el siglo XX, pero cuyo nombre, para la mayoría, sigue en la sombra. Hoy vamos a conocerle. 128. ¿Qué es este número? Pues sí, 128 es el número de patentes que este hombre acumuló en su corta vida. Y no hablamos de un solo campo, ¿eh? Sus inventos abarcaron desde la televisión y el sonido hasta el radar. Un radar que, por cierto, fue decisivo en la Segunda Guerra Mundial. La cifra ya nos da una pista de la escala de su mente. Bueno, pues vamos a ponerle ya nombre y apellidos a este genio. Se llamaba Alan Dower Blumlein. Fue el ingeniero británico que, entre muchísimas otras cosas, nos regaló el sonido estereofónico. Así que vamos a sumergirnos en su vida, en su trágico final y en el increíble legado que nos dejó. A ver, para entender cómo funciona una mente capaz de registrar 128 patentes, tenemos que irnos al principio, a sus orígenes. Porque el genio de Alan Blumlein no es algo que se fuera forjando con el tiempo, es que era algo innato, una curiosidad que se le notaba desde bien pequeño. Su biografía es que parece sacada de un manual sobre niños prodigio. Nació en Londres en 1903 y con solo 7 añitos, 7, ya andaba por casa haciendo sus primeras reparaciones. Y lo de los estudios fue, bueno, fulgurante. Entró en la universidad y se graduó con los máximos honores en solo 2 años, cuando lo normal era tardar 3 o 4. Estaba claro que su cabeza iba a otra velocidad. Pero lo más interesante de todo es que su brillantez no era puramente académica, de libro. Esta frase, que la dijo una vez de broma, lo resume todo. Lo soltó después de admitir que las mates se le habían atragantado un poco en el colegio. Es que él no se limitaba a memorizar fórmulas, tenía una comprensión súper intuitiva de cómo funcionaban las cosas. Él veía la solución mucho antes de saber cómo llegar a ella. Y claro, fue precisamente esa forma de pensar, tan directa, tan elegante, la que le llevó a su invención más famosa. Un avance que no nació en un laboratorio súper sofisticado, sino de un momento de lo más cotidiano, y que literalmente cambió la forma en la que escuchamos el mundo. La historia de su momento eureka es buenísima. Corría el año 1931 y Blumlein se fue al cine con su mujer. En la pantalla, un actor se movía de un lado a otro, pero el sonido de su voz salía siempre del mismo altavoz. A Blumlein aquello le pareció antinatural, una chapuza, vamos. La leyenda dice que esa misma noche, en una servilleta, esbozó toda la teoría del sonido estereofónico. Así, de repente. ¿Y qué es exactamente el sonido estéreo? Pues en el fondo es una técnica que busca recrear una experiencia auditiva que sea natural. En lugar de tener un único punto de sonido, lo que hace es crear un paisaje sonoro, un espacio que nos envuelve, igual que ocurre en la vida real. Lo genial de la solución de Blumlein fue su simpleza. Era pura elegancia matemática. Primero, la captura. 2 micrófonos colocados de una forma muy específica, para registrar la dirección del sonido. Segundo, la codificación. Toda esa información se grababa en un único surco de un vinilo. Y tercero, la proyección. Al reproducirlo con 2 altavoces, el cerebro es el que reconstruye ese espacio sonoro. Una maravilla. Y ojo, para que nos hagamos una idea de la importancia histórica de todo esto. La primera grabación de prueba con esta tecnología se hizo en 1933, en un lugar que hoy es mítico, ni más ni menos que en los estudios Abbey Road, el mismo sitio donde grabarían los Beatles décadas más tarde. Pero el legado de Blumlein no se quedó solo en la música. Cuando el mundo se sumió en la Segunda Guerra Mundial, su mente brillante se convirtió en un recurso vital para el bando aliado. Su trabajo dio un giro de 180 grados, pasando de la sala de conciertos al campo de batalla. Y a partir de ahí, todo lo que hacía pasó a ser alto secreto. Su principal aportación, la joya de la corona, fue el desarrollo del radar H2S. Era un sistema absolutamente revolucionario que permitía a los bombarderos ver el terreno de noche o a través de las nubes. Esto hizo posibles ataques de precisión que antes eran impensables. Su trabajo, sin duda, acortó la guerra y salvó muchísimas vidas. Y claro, la importancia de su trabajo no pasó desapercibida, desde luego. El mismísimo Winston Churchill se refirió a él como un activo de alto valor estratégico. Una forma muy elegante de decir que Blumlein era sencillamente insustituible. Y esa condición, la de ser insustituible, es lo que convierte el final de su historia en una auténtica tragedia. Una tragedia que, además, el mundo no pudo conocer hasta años después. Todo ocurrió el 7 de junio de 1942. Con solo 38 años, Blumlein subió a un bombardero para una prueba rutinaria del radar H2S. El avión se estrelló
No hubo supervivientes. La pérdida fue un golpe tan duro para el esfuerzo de guerra que Churchill ordenó que su muerte se mantuviera en secreto. El objetivo, no desmoralizar a los aliados ni dar pistas al enemigo. Es que el nivel de secretismo fue tremendo. A su propia esposa, Doreen, ni siquiera le confirmaron su muerte. Durante años, la versión oficial fue, simplemente, que Alan Blumlein estaba desaparecido. Un sacrificio silencioso, en todos los sentidos de la palabra. Cuando la guerra terminó y por fin se levantó el velo de secretismo, su nombre y sus contribuciones empezaron a salir a la luz. Y hoy, décadas después, podemos trazar una línea directa y asombrosa desde su patente de 1931 hasta la tecnología de audio más inmersiva que usamos todos los días. Lo que se ve aquí es fascinante. Por un lado, la técnica de Blumlein, simple, analógica, creando un espacio sonoro en 2 dimensiones. Por otro, el audio espacial moderno, como Dolby Atmos, digital, complejísimo, totalmente inmersivo. Pero el principio fundamental, la idea de engañar al oído para que perciba un espacio, es exactamente el mismo. Él sentó las bases de todo. Al final, el reconocimiento oficial, aunque llegó muy tarde, llegó. En el año 2017, la Academia de la Grabación le concedió un Grammy técnico póstumo, un premio por sus contribuciones que cambiaron para siempre la forma de grabar y escuchar música. Y aquí viene lo que es quizá lo más alucinante de toda esta historia. Los expertos afirman que la lógica matemática que había detrás de su técnica de estéreo podría haberse extrapolado para crear audio 3D. Y ya en los años 30 estaba a un solo paso de conseguirlo casi un siglo antes de que se convirtiera en una realidad para todos. Así que terminamos con esta pregunta, una que da para pensar. Si Alan Blumlein no hubiera subido a ese avión en 1942, si su genio hubiera seguido floreciendo, ¿cómo de diferente sería la banda sonora de nuestras vidas? Quizá llevaríamos décadas viviendo en un mundo de sonido totalmente inmersivo. Es algo que, lamentablemente, nunca sabremos.